El homicidio doloso, el robo y el secuestro son en la comarca lagunera un lastre para la sociedad. Incluso las estadísticas muestran que la incidencia de estos tres delitos en la laguna es más alta que la tasa a nivel nacional. A pesar de los operativos de las fuerzas federales, estatales y municipales, los delitos van a la alza. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, esto es Lado B, el otro lado de la noticia. El país, creo que hay que decirlo, venía registrando un descenso en los homicidios dolosos. Cada vez éramos un país menos violento. Nuestra violencia en el pasado estaba en el campo, derivaba de conflicto social y nos empezamos a civilizar. Muy buena noticia la manera en que la violencia empezó a disminuir en este país, hasta más o menos en mayo de 2008, donde la tendencia se revierte y iniciamos una espiral de violencia no vista en época de paz en ningún otro lugar. O sea, la violencia en este país no tiene precedentes. ¿Qué nos pasó como sociedad? Es la primera pregunta que debemos tratar de responder para entender la ola de violencia que azota la región en los últimos 5 años. Responsabilizar de todos nuestros males a la lucha contra el crimen organizado resulta simplista, porque sin duda los gobiernos estatales y municipales de Coahuila y Durango, así como los ciudadanos, tenemos gran responsabilidad en la inseguridad que actualmente padecemos. La voz ciudadana tiene que ser cada vez más escuchada. La violencia no surge como generación espontánea, así que es importante preguntarnos en qué fallamos para que a un joven le sea más atractivo ser delincuente que licenciado o albañil. En la zona metropolitana de La Laguna han modificado drásticamente las conductas y prácticas de los habitantes de la comarca lagunera. Sin duda, los datos que arroja el monitoreo de incidencia delictiva de la laguna, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y el Centro de Estudios México Evalúa y el Consejo Cívico de Instituciones Laguna, nos obliga a hacer un alto en el camino para reflexionar y diseñar estrategias que nos permitan recuperar la paz perdida. En medio de una crisis de seguridad, nos ha llegado la información por goteo y eso ha aumentado, sin duda, nuestra condición de zozobra y de miedo. Hemos estado trabajando desde muchos meses atrás, copiando información de tanto la Procuraduría de Coahuila como la Fiscalía de Durango y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según el estudio, la zona metropolitana de La Laguna tuvo en 2011 una tasa de 62.7 homicidios por 100,000 habitantes, el doble de las tasas a nivel nacional, 32.7, y de Coahuila, 33.9. La cifra es ligeramente superior a la tasa de Durango, 62.5, que es la quinta entidad más violenta del país. El mismo estudio indica que a partir del 2010, 8 de cada 10 homicidios dolosos en la zona metropolitana de La Laguna han ocurrido en Torreón y Gómez Palacio, mientras que la tasa de robo de vehículo con violencia en la zona metropolitana de La Laguna en 2011 fue 3.5 veces mayor a la nacional. Las cifras oficiales en los delitos de secuestro y extorsión, como lo ven, no permiten dimensionar en tamaño el problema. Se registró de 2011 a junio de 2012 menos de un secuestro por mes. El mensaje es que no hay denuncia. En el caso de extorsión pasa exactamente lo mismo. Se registraron menos de una extorsión por mes de 2011 a junio del 2012. Las autoridades han señalado un crecimiento, sin embargo las cifras no lo muestran así. De ahí, la importancia de diseñar políticas públicas que en realidad busquen una solución de fondo al problema de la inseguridad, ya que hasta el momento, los operativos de los cuerpos policíacos de los 3 niveles de gobierno no han dado los resultados esperados. La política de seguridad en este país se ha hecho con una venda en los ojos. No tenemos información, entendemos poco del fenómeno, porque justamente no contamos con los insumos suficientes para entender el problema y para formular mejores políticas públicas. Una sociedad, una comunidad, para decirlo en los términos más cercanos a lo que es, no puede tolerar estos niveles de violencia, son inaceptables. El punto de partida debe ser, entre otras cosas, volver a un clima de seguridad como el que teníamos, pero fortalecido, porque si llegamos a esta situación fue precisamente porque no estábamos preparados para evitar, contener estas espirales de violencia.